Bienvenidos a Ríos al Desierto Podcast, donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas. Y el día de hoy yo estoy con mi hija Ana y también con Sabdi. Hola. Pues me da muchísimo gusto que puedan acompañarme el día de hoy. Hoy vamos a platicar un tema que tiene que ver con sus experiencias de escuela en casa. Ahora, hace muchos años, pues eso de la escuela en casa, por lo menos aquí en México, fue algo raro. Que pues nadie sabía qué era. Exacto, cuando se escuchaba del tema, la gente decía, ¡ay, qué es eso! Pero bueno, desde la pandemia algunas cosas han cambiado. Pero de todas maneras es algo un poco extraño para algunas personas, ¿no? Entonces, pues vamos a estar platicando sobre este tema de escuela en casa. Y la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿qué es escuela en casa? Lo que suena. Escuela en casa. Sí, pues escuela en casa es así como suena, es estudiar en tu casa en vez de ir a una escuela, pues sí, pública con otros niños, otras personas. Sí. Vida solitaria, no es cierto. Pero es tener todo, digamos, el programa de una escuela, pero lo haces en tu casa, a tu tiempo, con tus horarios, con tu mamá o tu papá, o si tienes hermanos. Sí. Pues sí, es eso. Es estar en tu casa. Es lo mismo como si estuvieras en la escuela. Bueno, no es lo mismo, porque estudias en tu casa. Pero es parecido. Tienes el material, similar. entonces tienes tus horarios, pero lo haces en casa, no tienes que trasladarte, tienes que nada más bajarte a tu sala o a tu área de trabajo y ahí estudias. Hay ventajas y desventajas. Sí, pues nosotros personalmente, yo y mi esposa y yo, hemos estado pues en eso, comenzamos eso desde que nuestro primer hijo David nació. Y cuando él entró al preescolar, ya empezamos escuela en casa. Eso fue ahí por el año, ¿qué sería? Como 2000 aproximadamente, 2001. Y pues yo como papá estuve con mis hijos durante toda su primaria, secundaria, prepa, y pues ahora todavía estoy aquí con Ana, que está todavía estudiando, ya es como un instituto bíblico aproximadamente, en casa también. Y ha sido para mí una experiencia muy, muy interesante, muy, muy bonita, la verdad, muy bonito. Pues una segunda pregunta que yo haría ¿es bíblico estudiar en casa? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Curioso eso. Yo estaba pensando en qué dice la Biblia sobre el estudiar en casa y no es así como que haya específicamente un tema así de, pues sabemos que se hacía esto y la Biblia como que diciéndote así se tiene que hacer, pero sí hay muchos, no sé cómo decirlo, si mandamientos, pautas hacia los padres, que ellos eran los responsables de educar a sus hijos. Y si vemos la cultura judía, era lo que hacían los papás, enseñaban a sus hijos el trabajo que ellos hacían. Entonces vemos a Jesús, ¿no? Su papá era carpintero, él aprendió a ser carpintero y así era en la sociedad. Las mujeres no estudiaban, no tenían los mismos privilegios que los hombres y ellas básicamente se quedaban en casa con sus madres para aprender a ser buenas amas de casa. Pero y madres. También yo creo que es importante destacar el hecho de que Dios dio a los papás la responsabilidad de educar a sus hijos. Y, por ejemplo, cuando vemos en Deuteronomio, donde Dios está dando la ley, dice a los papás que es su responsabilidad enseñar esas leyes a sus hijos. Cuando están en la casa, cuando están en la calle, cuando entran, cuando salen, todo el tiempo deben de estar platicando sobre lo que Dios pide de ellos, ¿no? Y de alguna manera es como que la educación que estaban recibiendo, pues todos los niños dentro de la familia, no era la responsabilidad del gobierno educar a los niños. Y yo creo que eso es algo importante también que todos debemos de recordar, que pues hoy en día ha llegado a ser la responsabilidad del gobierno y ha habido ventajas en eso, pero también desventajas, ¿no? Pero originalmente el plan de Dios era que la educación de los hijos estuviera a cargo de los papás. Y sucedía dentro del hogar, básicamente todo. Todo sucedía dentro del hogar, así es.
Bueno, ¿desde cuándo han hecho escuela en casa? ¿Hasta qué grado o edad? ¿O cuándo comenzaron y hasta dónde? Vamos a empezar con Sabdi. Bueno, yo empecé escuela en casa desde segundo de primaria, porque, bueno, empecé el preescolar, que creo que son 3 años, ¿no? Entonces fueron preescolar y luego ya primero de primaria y luego ahí fue cuando ya me sacaron. Y ahí hice secundaria, hice primaria, después secundaria y ahorita estoy estudiando la prepa, en prepa en línea. Ajá. Sí, entonces, prácticamente toda una vida. Toda una vida. Qué dramático. Yo desde siempre, yo nunca fui a una escuela física, me gusta decirle, Sí. como tú sí tuviste pues tu experiencia, Sí, yo ¿no? sí tuve. De ir a una escuela, yo nunca tuve esa experiencia, siempre desde que me acuerdo, fue estudiar en mi casa, todo que es, pues sí, que viene antes de la primaria, kinder o lo que sea, todo eso, la primaria, secundaria, prepa. Y ahorita también no estoy así como en una escuela física, estoy estudiando en línea, entonces aunque mis papás ya no son mis maestros y ya no son ellos los encargados, sigo estudiando desde mi casa y mi programa sigue siendo a mi tiempo, a mis horarios. Entonces yo toda mi vida así, no tuve la experiencia. Ella sí fue toda Sí, la yo vida. no tuve la experiencia de ti de por lo menos unos cuantos años Sí, ir. como Pero unos 4 años. Yo nunca fui. Ajá. Sí. Y pues, ¿por qué decidieron sus papás hacer escuela en casa? Esa también es una buena pregunta. Quizá deberíamos de preguntar a los papás, ¿verdad? Sí, mejor te pregunto a ti. ¿Por qué? Honestamente, ya que está aquí presente mi padre, ¿por qué decidiste? Bueno, yo puedo dar mi perspectiva y es algo que voy a hacer en un momento, pero me gustaría escucharles a ustedes primero. Bueno, pues, como estuve en la primaria, sinceramente como que no me sentía muy cómoda, como que el ambiente me incomodaba un poco, Ujú. entonces siempre era de que, no sé, como que algo sentía en mi espíritu que no estaba bien, por el hecho de que pues luego me ponían a bailar o a escuchar música que no era cristiana y como pues siempre estuve en un ámbito cristiano, sí era muy raro para mí. Entonces ahí fue cuando le comenté a mis papás y ya fue como que no, pues porque no te sientes cómoda o no es un ambiente que te agrade mucho. Y no era de que tuviera así malas calificaciones, eso, sino simplemente como que no me sentía cómoda en un ambiente así. Y ya fue cuando creo que se juntaron con ustedes para ver lo del programa, porque pues yo sabía de que tú estudiabas en casa, tus hermanos, entonces ellos fueron la influencia. Y ya fue que pues me sacaron de la escuela y ya empezamos a implementar lo de escuela en casa. Pero en lo personal fue porque yo no me sentía muy cómoda en esos ambientes. Ya. No te gustaban los ambientes. Yo, ¿qué puedo decir? Pues yo sé que fue el sueño de mi mamá y también tuyo. Fue el sueño de ambos de mis papás. Y cuando mi mamá era joven, vio a una familia educar a sus hijos en casa y le gustó muchísimo y era como un sueño que ella tenía. Y después creo también mi papá era un sueño que él tenía y por eso ellos decidieron hacerlo. Y si no mal recuerdo las historias, digo, estás aquí para corregirme, ¿verdad? Qué bueno. Está bueno. Verificar los datos. Pero si no mal recuerdo las historias, creo que cuando nació mi hermano David también estaban buscando escuelas en donde vivimos y estaban viendo y mi mamá me dice, ay, sí, a mí me encantaba esta y era lo que estábamos pensando, pero dijimos, bueno, vamos a intentar escuela en casa. Si lo logramos, pues lo hacemos. Y tantos años después lo lograron y aquí seguimos. Entonces, según yo, ese es el cuento. Sí, es cierto. En parte también para mí la decisión se basó en el hecho de lo que acabamos de platicar, ¿no? Que en verdad, pues la palabra de Dios instruye a los papás que es su responsabilidad educar a sus hijos. Y al mismo tiempo, bueno, yo tuve una experiencia muy diferente, ¿no? Yo de niño fui a una escuela cristiana. Desde el kinder. Bueno, tuve mi experiencia en una escuela pública en el kinder y luego después repetí el kinder. No porque no supiera lo que estaba yo haciendo, sino porque, bueno, así eran los programas. En la escuela pública era como kinder 2 y ya en la escuela cristiana era como kinder 3, ¿no? Entonces tuve yo esa experiencia y luego después la primaria en la escuela cristiana, la secundaria y la prepa. Pero la escuela cristiana en donde yo estuve fue un ambiente muy, muy negativo. Increíblemente, siendo una escuela cristiana, la influencia de los muchachos, la burla, bueno, todo lo que... El bullying. Sí, todo lo que se experimenta en las escuelas era casi
en muchos aspectos como cualquier otra escuela, ¿no? Y cuando yo conocí a unas familias que estaban haciendo escuela en casa y vi cómo sus hijos eran, cómo se comportaban, el ambiente que tenían en su casa y eso, pues también me fascinó la idea, ¿no? Y ahí es también como, de alguna manera nació el sueño de educar en casa. El gran sueño. Pues otra pregunta que les haría es si me pueden describir un poco el material que ocuparon a través de sus años de escuela en casa. Bueno, yo conozco tu caso, pero el caso de Sabdi yo sé que es diferente, que han ocupado varias cosas, pero me gustaría que describieran, pues cada quien la describiera jornada. lo que estudió y qué es el material que vio a través de sus años de escuela en casa. ¿Soy yo? Sí, está bien. Puedes empezar tú. En lo que sabes Claro se que acuerdan. Yo estuve inscrita en una escuela. El programa se llama, Lighthouse Christian Academy. Es una escuela americana. Y en esa escuela estuvimos inscritos y lo que hacían era nos enviaban el material, entonces nos llegaban cajas de libros. Y Cada año nos llegaban nuestras cajas de libros y era aquí está tu trabajo para todo el año. Y nos llegaban las cajas y lo que ellos hacen en su material es, tienen todas las distintas materias desde el kinder hasta la prepa y materias de todo. Y cada libro es como, le llaman un pace y es como depende en qué año vas, porque ya cuando llegas a la prepa son más grandes que cuando estás en Más la trabajo. primaria, ¿verdad? Pero estaban como entre 30, 40, 50 semanas y teníamos un periodo de alrededor de 2 a 3 semanas para terminar cada uno de esos libros. Y de cada materia había 12. Entonces teníamos que hacer 6 en un semestre, 6 en otro semestre de todas las materias. Teníamos que poner nuestras metas. Este día voy a hacer tantas y tantas páginas. Este día voy a hacer tantas y tantas. Teníamos que cumplir con el trabajo porque al final de cada semestre teníamos que enviar los exámenes. Entonces adentro de ese libro venía el examen en papel. Ese lo sacaba mi supervisor, que aquí está presente. El señor supervisor. El señor supervisor para servirles. Él lo sacaba, él se encargaba de los exámenes y yo hacía todo lo demás del libro, el trabajo. Y cada libro al final tenía como un preexamen y eso me gusta mucho porque era así como que hacía el preexamen yo sola para prepararme para el examen y una vez que estaba lista, mi papá me daba el otro examen, le entregaba mi libro y tenía que hacerlo, lo calificaba y ya dependiendo mi calificación, lo que sacaba y todo. Y mandábamos esos exámenes de regreso a la escuela, ellos los volvían a avalar, si se dice, a calificar y ya era como el registro oficial de nuestras calificaciones. Entonces así fue desde la primaria hasta la prepa. Pero ¿podrías describir un poco cómo eran los libros que estudiabas? Teníamos cómics, ¿no? Oh, qué Sí. padre. Lo más divertido que estoy explicando. Bueno, depende mucho de la materia, porque digamos un libro de historia teníamos como las partes que teníamos que leer y después teníamos que contestar así como llenar los espacios de lo que recordábamos, lo que hacíamos y eso eran los libros de historias. De matemáticas, bueno, obvio es muy distinto, pero tenían las instrucciones paso por paso lo que tenía que hacer, cómo se resolvía el problema, cómo lo podías hacer. Teníamos también un libro con las respuestas, entonces podíamos calificar todo. Una vez que hacíamos el trabajo, el supervisor nos daba el libro y calificábamos todo para ver dónde estás mal, dónde estás bien y así aprender. Entonces eran muy interactivos, por así decirlo, porque como lo hacíamos solos, pues más vale que sí. Y tenía de alguna manera también pues un énfasis en la Biblia, ¿no? Sí, bueno, mi escuela fue muy bautista. Entonces, la escuela en la que yo estuve es una escuela de una iglesia bautista. Entonces, teníamos, por eso digo los cómics, porque en cada cómic nos enseñaban como un valor de la Biblia, honestidad, generosidad, y también teníamos que memorizarnos versículos y en cada examen teníamos que decir el versículo completito. Por eso me sé muchísimos versículos y oye, fue buena memorización y incorporaban muchísimo los valores bíblicos y cristianos y los metían a todo lo que hacíamos. Entonces, contrario a lo que se educa en las escuelas públicas hoy en día, nosotros aprendíamos sobre la ciencia, pero desde un punto de vista de la creación. Aprendíamos sobre la historia, pero desde un punto de vista de cómo Dios ha estado tratando con la humanidad. Entonces hubo muchos temas que se incorporaron con la Biblia y aunque tenía una perspectiva bautista, era a mí me encantó y era súper padre porque hasta en mi relación con Dios crecí por medio del programa y me acuerdo que Dios me hablaba por medio de los versículos y había días en que leía un versículo en mi Biblia
llegaba a la escuela y el mismo versículo estaba en el trabajo que me tocaba. Yo, ay Dios, sí, te escucho. Sí. Fue de Dios. Y Sabdi, ¿cómo fue el material que tú A ver, ocupaste? déjame me acuerdo. Según yo, el mismo material que tú hiciste, yo lo hice, no sé si fue hasta mitades de primaria, porque después Los cambiamos. primeros años, ¿no? De Los primaria. primeritos. Sí, porque fueron los primeros años y pues fue lo mismo de rellenar versículos. Me gustaba porque era de rellenar versículos y todo eso. Y pues bueno, mi hermana también estudiaba eso, entonces éramos como compañeras. De ahí ya fue como a mitades de primaria, ya fue que empezamos a cambiar el material. Entonces, en lugar que fuera, bueno, por parte de esa escuela que nos dieran el material, nosotros trabajábamos con libros de la SEP. Entonces, pues teníamos todos nuestros libros, nos los enviaban, una maestra, no sé de dónde, mi mamá la conoce, pero nos enviaba los libros. Y bueno, yo recuerdo de que cuando empezamos con el mismo material que tú hiciste, me acuerdo que siempre teníamos que llenar una tablita, ¿no? Con las metas diarias. Entonces eso se nos quedó mucho como para la organización. Entonces era de hacer 4 hojas de 4 páginas de nuestro libro ya de historia y de ciencias y todo eso. Entonces así nos ordenábamos y trabajábamos con esos libros. Y después en la primaria, de ahí yo me acuerdo que en la secundaria, perdón. Iba a decir, sigues en la primaria. No lo repetí. Retrocediste, ¿no? No lo repetí. Ya para la secundaria ya lo hicimos en línea, fue secundaria en línea y también nos basamos mucho en libros de la SEP, para material, todo eso. Y en eso lo completamos y ya para la validación, ya me estoy trabando, validación tuvimos que completar un examen, bueno, para ya que completáramos la secundaria. Ajá. Y de ahí, ya la primaria, eso... La prepa. Perdónenme, ¿Tú quieres seguir en la perdónenme, primaria, me estoy Isabel? poniendo nerviosa. La prepa, ya ese lo hicimos por medio de un programa de parte de la SEP. Y ahí lo hicimos y se supone de que ese programa lo puedes hacer, no depende de tu edad. Entonces ahí ya vienen todas tus metas y todo eso. Y se supone que cada mes te viene una materia diferente. Entonces creo que el programa es muy distinto. Y así fue que... Pero entonces, En ¿hiciste línea. realmente la prepa o estás haciendo la prepa en línea? Ajá, Totalmente. sí, es en línea, totalmente. Desde tu casa, pero en línea. Sí, ahí en la Desde tu sillón. computadora. Ya tus papás no están encargados de ti en esto. No, en eso ya no. Ahí ya tengo mi asesor, mis maestros que son los que me enseñan, los que me califican. Adiós, mamá. Y mis papás pues ya no se encargan de eso. Ajá. Y ahora platícanos unos minutos acerca de tu experiencia en BSSM. Otra experiencia distinta. Tan, tan, tan. Pues sí, porque ahora mis papás ya no son mis maestros, porque tú fuiste mi maestro desde finales de la primaria hasta la prepa, porque corría mi mamá. Perdón, mami, te amo. La amo mucho. Pero se aprecia el apoyo. Pero aprecia el apoyo en las matemáticas y demás. Sí. Y ahora, bueno, me gradué de la prepa hace 2 años, aunque ustedes no lo crean. Todavía me preguntan que en qué semestre voy y yo que cómo. Todavía te dan menú Todavía me dan infantil. menú infantil, Sí. pero disculpen, tiene 2 años que no voy a la prepa. Y terminando la prepa decidí que quería hacer este programa de la iglesia de Bethel en California, su escuela de Bethel School of Supernatural Ministry, que es como la escuela de ministerio sobrenatural. Y justo ese año, después de que, el año en que mi último año de prepa abrieron su programa y lo empezaron a hacer en línea, yo dije, eso me llama la atención porque no quería honestamente irme hasta California a hacer el programa. Y fue completamente en línea que lo abrieron. Me metí a ese programa hace 2 años, terminé mi primer año, ahorita estoy a punto de terminar mi segundo año. Ay, qué triste y qué bonito, pero bueno. Y ese programa es completamente distinto porque, bueno, no es como una persona me preguntó si era un bachillerato y yo no, nada que ver, no tiene nada que ver, pero tampoco es como una universidad porque no es, ¿cómo se dice? Acreditada por el gobierno, nada más te dan un certificado, es una escuela de ministerio en sí, pero es un poco distinto a lo que todo mundo piensa cuando piensa en, pues vamos a ir a estudiar la Biblia, historia bíblica, teología, esto, el otro. Es muy distinto porque es sumamente práctico y nos equipan básicamente para saber cómo hacer la vida con Cristo. Suena curioso. Y este sistema es distinto. Todas nuestras clases son en línea en Zoom.
Y nada más tenemos una a la semana que es en YouTube por la calidad del audio, que cuando tenemos sesiones de adoración lo hacen en YouTube por el audio porque sí suena mucho mejor para nuestros oídos. Y todo lo demás es en Zoom. Tenemos grupos que le llaman grupos de avivamiento y cada semana nos vemos con nuestro grupo de avivamiento. Hay entre 30 y algo personas en cada grupo. Tenemos un pastor y tenemos todos nuestros compañeros. Nos vemos cada semana, ahí compartimos, nos ministramos los unos a los otros, somos activados en lo que hemos aprendido y después de una hora con ellos nos vamos como en grupos más pequeños, en salas de, ¿cómo se llaman en Zoom? Las salas de... Pues, las otras salas de Zoom. Y ahí adentro tenemos nuestro grupo pequeño y ahí tenemos con uno de nuestros mentores de la escuela y en mi grupo hay otras 3 mujeres. Son increíbles, son muy buenas mujeres. Y con ellas nos vemos también una hora cada semana y es donde platicamos, nos conectamos más, es como el círculo más íntimo, ¿no? Porque el otro es un poquito grande. Y eso es cada semana. Tenemos clases sobre ministerio, prácticas, de todo. Es como un programa muy redondo, por así decirlo. Sí, porque también hay teología, porque realmente tenemos, sí hay. Sí, es lo que iba a decir. Hemos tenido clases de mujeres en el ministerio, clases del libro de los Hechos, clases sobre sanar a los enfermos y cómo orar por enfermos. Los últimos tiempos, sí. ¿Cómo se llama? Apología. Eso, se me van las palabras. Y entonces tenemos clases de todo, tanto teológico, pero también tenemos un énfasis muy práctico. Entonces aprendemos a ministrar a personas en la iglesia, a ministrar a personas en el trabajo, porque hay gente de todos lados. Hay personas que trabajan en empresas, que son jefes de sus empresas, incluso hay personas que son mamás que educan a sus hijos en casa, como ustedes nos educaron. Hay personas que son pastores, hay de todo y la meta es equipar a personas que van a llevar avivamiento al mundo. Y también ya abrieron su escuela en español, BSSM Español, si alguien gusta ver promoción. eso. Pues estoy aquí promocionando mi escuela porque ha sido increíble. Creo que han sido 2 de los mejores años. Y aunque es en línea, se siente la presencia del Espíritu Santo y recibes lo que recibirías si fueras en persona. Sí. Entonces, bueno, sigues en casa. Sigo en casa. Con escuela en casa. Con escuela en casa de alguna manera. Aunque ya no eres mi profe. Ya no. Eso ya cambió. Y bueno, Sabdi, yo quería preguntarte a ti, tú que tuviste ambas experiencias, tanto de estar en una escuela normal como estar en escuela en casa, platícame un poco acerca de esas diferencias o cómo has vivido esas experiencias. Bueno, la primera diferencia es que tienes que salir de tu casa cuando Me encanta. Sí, lo obvio. De ahí, bueno, pues de lo que yo recuerde, pues era del recreo, de convivir con los niños, de que viniera un maestro que se especializaba en cierta área de la materia y ya ese maestro pues ya te enseñaba y teníamos luego se me fue se te fue la palabra. Pero vamos a decir, ya que cambiaste de escuela en casa, ¿fue algo difícil para ti adaptarte a eso después de haber estado en la escuela? No, en realidad no, porque creo que siempre fui responsable, entonces siento de que fui muy autosuficiente en eso, entonces no tenía que depender de los maestros. Y aparte como fue, bueno, cuando estaba muy pequeña y mis maestros en realidad ahora son mis papás, entonces siento que no cambió mucho en eso. Siento que sí se me facilitó un poco, porque pues ya tenía que yo ser responsable, yo tenía que encargarme de mis horarios y no era de que, ay no, hoy no tengo ganas de hacer escuela, no voy a hacer, si era de que tenía que hacer. Todos los días. Y tenía que ser muy responsable y muy disciplinada, pero no, en realidad no se me dificultó mucho. Pues, ¿cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de escuela en casa? Yo me emociono. Creo que una de las ventajas más grandes de escuela en casa es que eres dueño de tu propio tiempo. Y por lo menos con el programa que nosotros hicimos, nada más poníamos metas diarias y si las cumplíamos, nunca teníamos tarea. Si hacíamos el trabajo diario que se tenía que hacer, no tenía que estar toda la tarde haciendo tarea, no tenía que estar tantas horas en la escuela. Me acuerdo que platicando con mis amigos siempre era, ¿de qué hora vas a la escuela? Y me decían, y yo, wow, yo solo paso luego 3, 4 horas y ya se acabó por todo el día y tenía mi día libre y podía jugar y divertirme y hacer todo. Entonces, para mí esa es una de las ventajas. Sí. Eres dueño. ¿Y por qué crees que los que hacen escuela en casa tienen más tiempo libre? Nos enfocamos más a lo mejor. Creo que ¿cuál es la palabra? Como que hay más
tiempo para concentrarte y ser intencional con lo que haces, y no es como que tienes que ir a una clase, tienes que ir a otra clase y a otra clase y a otra clase y te dan tarea de todo. Básicamente vas, haces lo que tienes que hacer, lo estudias, eres intencional con tu tiempo. Ajá. Si quieres un recreo, sí, yo me tomaba recreos. Entonces sí hay recreos en escuela en casa, ¿ok? Sí, Porque nosotros podemos hacer lo que queramos con tal de que cumplamos todo. Y pues hay ese tiempo de ser intencional y lo que aprendes, aprendes. Y para mí es lo que me ha dado mucha risa, porque antes, como casi no se hablaba de este tema, las personas decían, ay, esta persona, ¿qué va a aprender en su casa? Se me hace que no sabe nada. Y como que estadísticamente los que estudian en casa siempre terminan siendo más inteligentes que los que van a una escuela. Pues ahí está el ejemplo de tu hermano, ¿verdad? De alguna manera. Salió genio. Yo no salí tan genia, pero él salió así. Sí, David estudió una ingeniería en Estados Unidos, en la universidad, y después pues ya pasó a un programa de doctorado, donde está ahora. Ahora mismo, ¿no? Sí. ¿Y Sabdi, qué ventajas y desventajas ves tú en el asunto de escuela en casa? Bueno, ventajas siempre he visto como lo que tú dices, de que manejas tu tiempo. Alguna desventaja tal vez sería el hecho de que no tienes compañeros o todo eso. Y digo, ya depende mucho de la persona, ¿no? Y en mi caso, pues yo, como estuve con mi hermana creo que durante la secundaria y la mitad de la primaria, siempre nosotras nos metieron en el mismo grado. Entonces prácticamente ella era mi compañera. Pero tal vez esa podría ser una desventaja en el ámbito un poco social, de que no convives mucho, porque pues siempre estás con tu círculo más cercano, que es tu familia, y de ahí pues no tienes que salir a otra cosa. Yo me acuerdo que siempre que salía y siempre a reuniones de la iglesia o todo eso. Ese era lo único que salía. Y ventajas me gustó mucho porque, bueno, como tú dices, manejaba muchos mis horarios, podía ser responsable de mi propio tiempo, no tenía tarea, también eso era una ventaja. Y por ejemplo, ahorita en la prepa, sinceramente, a comparación de algunas amigas que escucho que sí, bueno, tienen prepa y es pública, sí tienen muchísima tarea. Sí. Y por ejemplo, ahorita en el programa en que estoy estudiando, como que es mucho más ligero, porque todo un mes te enfocas en una sola materia y ya como que tú ves tu propio progreso y no tienes que hacer tanta tarea. Entonces, esa es una de las ventajas y de la desventaja que le veo. Yo puedo pensar en otra desventaja. Y digo, yo nunca fui a una escuela así en persona, pero también por lo que he escuchado de muchas amigas. Y eso, cuando estudias en casa, no tienes que estar tratando con el maltrato de maestros. Porque me ha tocado escuchar de tantos maestros que dan más tarea de lo necesario, o luego se agarran a ciertos estudiantes, como decimos en México, de su puerquito, o luego nada más están siendo groseros, irrespetuosos, o hacen de las suyas en vez de hacer lo que tienen que hacer, enseñar, ir al grano y educar bien. Y digo, no estoy diciendo que todos los maestros son así de ninguna manera, hay unos que sí son muy buenos maestros, pero esa es una buena ventaja. No tienes que depender de los moods de una persona, no tienes que depender si la persona quiere o no quiere. Tú puedes aprender y absorber lo que necesitas absorber solo. Y una de las cosas que yo he escuchado a muchos papás decir, ¿no? Es, ¿qué les va a pasar en cuanto a lo social? ¿No? Como lo que Sabdi estaba comentando. Pero pues algo que nosotros vimos en nuestra experiencia fue que a través de la iglesia se suplió bastante esa área. Sí. Porque pues cada semana se reunían con otros niños y la convivencia y todo, y pues no tuvieron así problemas sociales. Y yo puedo decir que no es tanto que los hijos tengan problemas sociales, sino está más como que las personalidades distintas. Sí. Ajá. Y es lo que muchos papás luego tienen el miedo, así como que, ay, es que mi hijo no se va a desarrollar, no va a saber hacer amigos, no va a saber comunicarse. Y digo, tengo 2 hermanos mayores y todos tenemos una personalidad muy distinta. Mi hermano, el mayor, es más introvertido y ya no es tanto como antes, pero él siempre fue como que más introvertido en público, más callado, no tan social así con las personas. El del medio, Daniel, él era la vida de la fiesta donde quiera que iba. Él hacía amigos con todos. Donde quiera que iba, salía con amigos nuevos. Y yo, ¿cómo le hace? Y yo siempre también he sido más introvertida y como que el medio depende con quién. Entonces, no es porque la escuela en casa me hizo antisocial, porque pues mi hermano Daniel tuvo lo mismo y no es antisocial. Es más que nada la personalidad y también pues
los lugares donde como dicen hoy en día, nos desarrollábamos, los lugares donde íbamos, pero como siempre pues crecimos en la iglesia, todas mis amigas son de la iglesia. Todos. De ahí, y luego mis amigas, ay, mi amiga de la escuela, y yo no tengo amiga de la escuela, más mejor que mis hermanos. Pero de todas formas sí tengo amistades y sí he aprendido a socializar, aunque no es mi cosa favorita por mi personalidad, pero no es porque estudié en casa, sino es porque soy así yo en mi personalidad. Uh-huh. Y otra pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cuáles son algunas de las claves para hacer funcionar escuela en casa? Porque yo he visto situaciones de desastre cuando algunos papás han intentado hacer escuela en casa. Honestamente, no logran cumplir metas, sus hijos no trabajan, terminan varios grados atrás después de un tiempo porque no logran hacer las cosas. ¿Cuáles son algunas de las claves para que funcione el sistema? Bueno, yo creo que es disciplina, porque si no tienes disciplina no lo logras. Creo que muchas personas piensan de que voy a hacer escuela en casa y el ritmo que tengo en una escuela normal no va a ser el mismo, pero yo opino de que es el mismo ritmo, porque vas a tener tus metas, vas a tener tus horarios, y si no tienes eso, pues no la logras porque no vas a ser disciplinado. Y por ejemplo, pues tu papá ahora va a ser tu maestro, entonces él tiene que andar supervisando y tiene que enseñar a los hijos a poder ser disciplinados, a poder ser responsables, a poder cumplir tus metas. También me ayudó mucho de cumplir metas pequeñas por semana y como yo tener tal vez una recompensa pequeña por cumplir esa meta. Entonces creo que responsabilidad y disciplina son muy importantes, porque si no obtienes progreso y te atrasas, que es lo mismo, porque o no tienes ganas o dices, no, pues ya se nos hizo tarde, ya no lo vamos a hacer, porque pues no, es de que debes de hacerlo y debes de cumplir tus metas. No es negociable el hacer escuela en casa, y creo que muchas personas, como dices, lo ven así, no, ay, pues se nos hizo tarde, ay, pues hoy no, es que vamos a ver a tu tía y cosas así. Y creo que es como si tú, como decías, Abdi, como si fueras a una escuela. Es algo que se tiene que hacer. Y creo que, como decías, Abdi, si no hay responsabilidad, entonces no se va a lograr. Y creo que empieza con los padres y ya después con los hijos. Porque cuando estamos pequeños, ¿sabes? Vamos a ser honestos. Si yo tengo 6, 7 años, ¿yo qué voy a saber de responsabilidad? Algo, pero no suficiente para controlar mis propios tiempos y horarios. Entonces, si mi mamá espera que yo a esa edad sepa hacer todo y ella no es responsable, también no va a funcionar. Pero yo desde pequeña me acuerdo que mi papá siempre era hora de ir a la escuela, báñate, vístete, vamos a estudiar. Y no era así como que, ay, hoy la hago en pijamas, ay, hoy la hago en la cama. No era como que tenía un lugar designado, y eso es lo que voy a decir como mi tip, es que tengas un lugar para hacerlo, porque es así como que voy a hacer escuela. Y como tengo 2 hermanos, pues era como cada quien agárrese un cuarto. Daniel siempre estaba en la mesa del comedor, yo tenía mi escritorio pequeño, David tenía su mesita, y todos a trabajar. Y hasta luego era competencia, no, a ver quién termina primero. Ay, cuando estábamos más pequeños era yo ya acabé y tú no. Pero ten un lugar designado y hazlo, no es negociable. Y me gustó lo que dijiste de una pequeña recompensa, porque luego yo así me animaba, era como que, pues si trabajo extra el día de hoy, mañana no voy a tener que hacer tanto. Eso también me gustaba, sí, de que así, bueno, ya tenías todas tus metas, ¿no? Entonces decías, no, pues puede ser, tengo un compromiso el viernes, ¿no? Pues voy a apurarme el jueves y ya voy a tener el viernes libre y así no me atraso. Eso. Y también creo que el ser autosuficientes, porque por ejemplo, yo ya en la prepa pues debo de ser autosuficiente, no me deben de estar acarreando, no es de que mis papás estén detrás de mí, porque yo sé de que son mis calificaciones, yo sé de que tengo que cumplir mis tiempos, entonces eso te hace ser muy responsable. Por ejemplo, bueno, tengo otra hermana, Madai, que también estudia en casa, y yo la veo y ella también es muy responsable en eso, porque ya sabe sus metas, ya sabe qué va a hacer, ya saben que tal vez se atrasó, pero debe de adelantarlo y así. Entonces ser autosuficiente y así poder cumplir tus metas tú solito. Ahora, describan un poco su rutina diaria. Rutina diaria. La rutina diaria, bueno, vamos de regreso, ¿no? A quizás los tiempos de la secundaria, la prepa, ¿ok? Secundaria o prepa. Uh-huh. ¿Cuál fue su rutina diaria en esos tiempos? Pues era levantarse. Qué bueno. Era levantarse y ya pues, bueno, comúnmente yo me acuerdo que en la primaria era de que siempre
tu cuarto ordenado, ¿no? Y ya tenías todo listo. Y ya teníamos como que nuestra carpetita donde estaban todos nuestros libros y todo eso. Y comúnmente nos bajábamos al comedor. Entonces era que desayunábamos como eso de las 9, 9:30 y a las 10 empezábamos. Y de ahí ya teníamos todos nuestras metas, ¿no? Como que hoy te toca hacer historia. Entonces debes de hacer 4 páginas de historia. O hoy te toca hacer esto. Y después creo que eran, es que no me acuerdo bien los horarios, pero después ya teníamos como que un recreo, ya sea de 30 minutos, 15 minutos, donde comíamos algo, platicaba con mi compañera Andrea. Sí. Y ya de ahí ya continuábamos y creo que comúnmente terminábamos tal vez como eso de las 2:30 o 3 ya para comer. Y de ahí ya no teníamos tarea. Y eso era de lunes a viernes. Sí. Así era. ¿Y en tu caso? También muy similar. Siempre era cada mañana pues despertarse, bañarse, desayunar y empezaba la escuela como a las 10 también. Como 10, 10:30. A veces luego se hacía tarde porque luego se nos hacía tarde porque te dormías un poquito más de lo necesario. Pero siempre empezaba la escuela como entre 10 y 11 y iba a mi escuela. Ahora sí, iba a mi escuela, digo, porque me iba a sentar. No era que me iba a ningún lado. Me sentaba, hacía mi trabajo, como tú decías, tenía mis metas, lo hacía y a mí me encantaba tener un recreo y rostizar bombones en la calefacción durante el recreo. ¡Qué Ventajas bonito! de escuela en casa, ¿ok? Podía comer bombones en mi recreo rostizados, tomar un tecito. Cuando tenía a mis hermanos aquí en casa, pues nos poníamos a platicar y hacer ridícula la vida y si mi hermano se ponía a tocar el violín y no sabía tocar, entonces era mucha drama. Pero ya después, cuando estaba sola, pues nada más un recreo pequeño. Terminaba el trabajo que no había terminado. A lo mejor tenía que leer unas páginas de un libro, hacer lo que hacía. Y también terminaba mi escuela como entre 2, 2:30, 3. Si era un día fácil, luego terminaba hasta la 1, 1:30. Sí, luego te adelantabas porque tenías prisa de hacer algo, no sé, jugar. Sí. Y ya le adelantabas. Le echaba ganas cuando tenía prisa y terminaba muy pronto y ya no tenía nada más que hacer el resto del día. Entonces comíamos y ya a la tarde, bueno, en mi caso, como pues soy hija de pastor, me tocaba ir a la iglesia, a una reunión de esto, del otro. Y como dices, luego si teníamos un compromiso, me adelantaba y ya no tenía el trabajo. Pero así era todas mis semanas, lunes a viernes. ¿Y hubo algo frustrante en la escuela, en casa, dentro de esas rutinas en alguna ocasión? Que no sé si es de la rutina, digo. No es tanto de la rutina, no es tanto de la rutina, sino que las matemáticas. Bueno, eso sí hay materias difíciles, ¿no? Pero de la rutina. Algo frustrante en la rutina, para mí creo que no, porque siempre fue muy estructurada. Y desde que inicié hasta que terminé, siempre era así como que lo vas a hacer, esto es lo que hago y pues es mi vida, honestamente no conozco otra cosa, entonces no fue frustrante. Cosas que sí llegaron a ser un poco frustrantes, pues son cosas que suceden en todas las casas, ¿no? Que mi hermano estaba molestando a mi otro hermano y no me dejaban terminar porque estaban ahí, hable y peleándose y yo cállense, no quiero trabajar. O que la geometría que me estaba rompiendo el cerebro y lloré todos los días durante geometría y fue muy desesperante. Pero dentro de la rutina creo que no fue frustrante para mí. ¿Ni para ti? A mí me pasaba que me distraía, sí me acuerdo. Y luego era de que mi mamá se ponía a platicar, bueno, estaba en la cocina, ¿no? Y platicaba con mi papá y yo estaba en el comedor. Y luego sí me pasaba que me distraía, o luego el hecho que estuviera con Andrea, luego nos poníamos a platicar y ya ponte a trabajar así. Pero bueno, ya quitando eso, no hubo como que algo. Nuestros compañeros fueron los difíciles. Bueno, pero eso pasa en todas las escuelas, ¿no? Sí. Pero realmente una de las ventajas de escuela en casa es que no hay tantos niños y tantas distracciones. Exactamente. Y no, el maestro o la maestra no tiene que poner atención a tantos otros niños que te deja a ti a un lado, ¿no? La calidad de la atención es muy alta porque tus papás invierten en ti. Exacto. Bueno, pues una de las ventajas de educar en casa es que los papás ayudan a determinar los valores que van a recibir a través de su educación. ¿Cómo fueron moldeados sus valores al ser educadas en casa? No sé quién quiere comenzar. Ulala. Y bueno, como ya dije, mi escuela, mi programa también fue cristiano. Entonces crecí en un hogar cristiano, fui a una escuela cristiana, a una iglesia cristiana. Entonces toda mi vida siempre fue Jesús, siempre ha sido Cristo. Y como que
Para mí eso me marcó mucho porque desde pequeña descubrí que Dios era una persona real, que Dios existía y mis valores pues fueron muy cimentados en la Biblia y en lo que la Biblia enseña. Entonces aprendí cosas como honestidad, generosidad, no mentir, a ser amable con las personas, a ser amable con mis amigos. Aprendí todos los valores bíblicos y entre más fui creciendo, digo, a lo mejor en estatura no, porque sigo bajita, pero entre más fui creciendo, se empezó a hacer más mi decisión. Y creo que es donde muchos papás luego dicen, pues si va a una escuela cristiana, entonces va a tener buenos valores. Y digo, es como mitad de la ecuación, porque al fin de cuentas yo también decido, pero mis papás, que aquí está presente, hicieron un excelente trabajo educándonos bien y dándonos buenos valores y también dándonos ese amor y esa atención y siempre guiándonos hacia Dios y hacia lo correcto. Pero entre más crecí, ya llegando a la prepa, fue donde buscar a Dios se convirtió en mi propia decisión. Ya no era como que, pues es que voy a una escuela cristiana y es que voy a una iglesia cristiana, no. Y fue mi propia decisión, pero yo ya había visto demasiado como para no creer en Dios, ¿no? Yo ya creía en Dios, había visto hacer cosas a Dios que nadie más puede hacer. Entonces fue mi decisión de, aunque estoy en un ambiente cristiano, no es nada más porque estoy en el ambiente, es porque decido hacerlo. Entonces así es como me formó a mí, por decirlo. Y en cuanto a tu experiencia con valores. Pues con valores, bueno, es que yo no hice completamente el material que tú hiciste, ¿no? Pero eso no quiere decir de que pues no tenía valores, en este caso cristianos, porque yo me acuerdo que siempre pues iba a la iglesia y todo eso, y siempre estuvieron esos valores presentes, no en realidad en la escuela, porque mi escuela no era así como cristiana como tal, sino de que en sí con mis papás, con mis hermanas, y eso como que siempre estaba presente. Aunque pues es material, que son los papás los que influyen más que el material, ¿no? Sí, exactamente. La familia. Entonces, en esos valores pues siento que sí forjaron mi carácter y sí me hicieron ser más intencional. Pues vamos a concluir con 2 asuntos rapiditos y el primero es, ¿cuáles creen que sean las responsabilidades de los papás cuando se decide educar en casa? Muy grande. Creo que no tomarlo a la ligera, como que ver en realidad lo que te estás proponiendo, porque no es solamente de que voy a jugar a la escuelita con mi hijo a ver qué sale, sino en realidad es su educación, son sus valores. Entonces, y debería de ser una decisión que sí se tome, no se tome a la ligera, sino que sea como un compromiso con tu hijo, porque tú lo vas a educar y no lo vas a enviar a la escuela que lo eduque a otra persona, tú lo vas a educar con tus valores, con tu material, y también ser muy intencional y ponerle toda tu atención, porque bueno, sí estoy muy de acuerdo de que en escuela, en casa aprendes a ser autosuficiente, pero también supongo que uno como hijo necesita a ese maestro, a esa persona que pueda acudir cuando no entiende algo. Entonces creo que es algo que se debe de tomar muy en cuenta cuando quieras, decidir que tus hijos estudien en casa y de que tú vas a ser su maestro, de que van a requerir todo tu tiempo, todo tu apoyo, van a requerir, de que incluso te prepares un poco, porque pues sí, no es nada más andar. Es la verdad, es la verdad. Y que te prepares para que tu hijo pueda absorber todo lo que tenga que absorber como si fuera en una escuela. Sí. Yo diría a eso también que es una inversión grande de tiempo para los papás. Sí. Yo pasé todas esas horas, todos los días, desde a veces las 9 o las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde con mis hijos durante más de 22 años. Sí. Wow. Sí, alguien denle un trofeo a este hombre. No, pues no estoy diciendo por eso, lo estoy diciendo porque sí requiere de compromiso, de dedicación y de tiempo. Y bueno, para concluir el día de hoy, ahora que ustedes han pasado por esta experiencia de escuela en casa, ¿creen que vale la pena? ¿Y les gustaría educar a sus propios hijos algún día en casa si tuvieran la oportunidad? No sé, bueno, yo antes sí decía de que no, sí me voy a echar todo hasta la prepa, ¿no? Pero sí es un trabajo, sinceramente. Entonces, el hecho de que tenga a mis hijos, yo creo que sí, sí los voy a tener que educar de una forma en que tengan valores firmes y valores que no se titubeen por
por la gente, por el mundo. Sí. Y creo que ya va a depender mucho de lo que quiera mi marido y yo. Pero sí me Hablando por futuro fe. marido, Hablando por amén. Entonces, sí me gustaría, es que no sé, tengo tal vez dos opciones. Una sea de que todo el ciclo escolar sea en escuela en casa, otra es de que los primeros años sean en casa. Ajá. Entonces me gustaría que en esos primeros años ya pueda como que yo inculcar los valores, yo Sí. poder poner como que Las bases. Sí. esas bases para que puedan crecer. Entonces, aún no lo he decidido concretamente. No, claro que no. Mi marido tiene. Pero sí, ni marido tengo, ni novio tengo, entonces no lo he decidido, pero sí es algo que me gustaría y sé de que sería un gran reto para mí, pero sí es algo que también me gustaría. ¿Y tú qué piensas? ¿Valió la pena? Para mí sí valió la pena hacerlo, yo como Ajá. persona. Ahora, ¿educaría a mis hijos en casa? Yo diría que por los motivos correctos, sí. Porque hay muchos motivos. Y platicando con varias personas que han estudiado en casa, luego hay niños que luego necesitan cosas distintas en momentos distintos de su vida. Me gusta lo que Sabdi dijo, que en el inicio los educaría ella. Y yo siempre he tenido eso en mi corazón porque Dios me dio la responsabilidad a mí. Sí. Y es lo que le decía a mi mamá, si tú no educas a tus hijos, alguien más lo va a hacer en cualquier tema, sea un tema grande que va a afectar sus vidas o sea un tema pequeño, donde quiera que ellos vayan, si tú no los educaste, alguien más ya lo hizo por ti y ya no puedes como que volver a reclamar eso de regreso, ya no lo puedes volver a obtener. Entonces, para mí es sumamente importante porque si Dios me da un hijo, es mi responsabilidad y es mi tesoro, por así decirlo, y yo soy responsable. Entonces, por esos motivos, si ahora hay padres que es como que, pues nada más vas a ir a una escuela cristiana, una iglesia cristiana, y hacen como que el mundo muy pequeño. Y digo, al fin de cuentas, esa no es la comisión de Cristo. Él dijo, vayan al mundo. Y yo no quiero educar a mis hijos de tal manera que estén como dentro de una burbuja, por así decirlo, y después entren al mundo y sea como todo un shock cultural de qué está pasando, el mundo no funciona así. Entonces, yo sí quiero educar a mis hijos en casa, pero también quiero proveerles con las herramientas para entrar al mundo con los ojos abiertos, por así decirlo, y para no ser influenciados, sino influenciar sabiendo 100% cómo son las cosas y cómo es la vida. Entonces, ahí está mi opinión. Está muy bien, muy, muy bien. Pues me gustaría concluir este tiempo orando por los papás que están considerando esta posibilidad, que el Señor les confirme, que les guíe y que puedan tomar la decisión correcta. Ahora, no es necesariamente la decisión correcta para todos hacer escuela en casa, pero quizá en el caso de algunos sí. Y pues que el Señor les dé discernimiento en cuanto a eso. Pues vamos a orar. Padre, yo quiero darte las gracias por esta plática y también por los hijos que tú nos das. Tú nos das hijos con el propósito de que nosotros los eduquemos y los lancemos hacia su destino, su futuro que tienen en ti. Y Padre, quiero pedirte por los papás que están escuchando en este momento, que están considerando esta posibilidad de educar en casa o quizá no. Padre, te pido que tú les confirmes cuál es tu voluntad para su situación específica, para su familia y para el futuro de sus hijos. Padre, dales la gracia a los que están haciendo la escuela en casa en este tiempo, tanto a los papás como a los hijos, que puedan fluir a través de este proceso en armonía, en amor. Y también, Señor, quiero pedirte por los muchachos, los niños, quizá los aún de secundaria, de prepa, que están luchando quizá con algo en estos momentos. Te pido que tú pongas sobre sus vidas la revelación de tu Espíritu Santo, que les reveles a Cristo en estos momentos, en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias porque sabemos que tú nos has comisionado con educar a nuestros hijos y queremos hacerlo de la mejor manera, en el nombre de Jesús. Amén.
Pues les agradezco. Muchas gracias, chicas. Gracias, Sabdi, De por nada. acompañarnos Gracias en por esto. invitarme. Gracias otra vez, Ana. Yo aquí siempre ando. Sí, tú siempre estás con nosotros, pero me dio gusto también tenerte con Muchas nosotros hoy, gracias. Sabdi. Y pues les agradezco a ustedes también por poner atención a este podcast. No se les olvide suscribirse, pues también dar algún comentario positivo si pudieran ahí en la misma plataforma donde tú estés escuchando el día de hoy. Yo sé que algunos nos están viendo a través de YouTube, otros Hola. están en algún canal de podcast, sea por medio de Spotify o a través de Apple o de algún otro, pero pues nos haría muchísimo a llegar a más gente si ustedes pudieran tomar esos pasos. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.